Muy buenas tardes, querida profesora. Hoy le vamos a exponer acerca de la caída de precios del petróleo y sus efectos en la economía. Les vamos a hablar de las consecuencias, de las causas que tuvo esta caída del petróleo en la economía en nuestro país y también en la economía mundial. Mi grupo está conformado por mi persona, Rosa Borja, Dayana Zúñiga y Vicky Rosero. Bueno, la caída en el precio del petróleo en 2014 y 2018 cayó fuertemente. Como Colombia en ese entonces dependía mucho de las exportaciones de petróleo, esta situación afectó demasiado la economía en nuestro país, viéndose afectado el bolsillo de cada uno de nosotros, ¿sí? Los habitantes. Las causas de la caída del petróleo. Aumento de la producción mundial. Se produjo más petróleo en el mundo de lo que se necesitaba. Cuando hay mucha oferta de cualquier producto, los precios bajan significativamente, ¿sí? Trayendo pues muchas consecuencias, muchas pérdidas para las personas que producen dicho producto. También el fracking en Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos aumentó significativamente su producción gracias al fracking. El fracking es un método para extraer petróleo de una manera mucho más rápida. También la menor demanda de China. La economía china creció más lentamente. Al necesitar menos petróleo, la demanda mundial disminuyó. También el exceso de oferta, ¿sí? Había muchísimo más petróleo disponible en el mundo que compradores. Como consecuencia, el precio internacional del petróleo cayó significativamente. La caída del petróleo ocurrió porque se produjo mucho más petróleo en el mundo de lo que se estaba necesitando en ese entonces. Sí, Estados Unidos pues aumentó demasiado el aumento, la producción de petróleo gracias al fracking y países como China demandaron menos petróleo. Este generó pues un exceso de oferta y provocó una disminución importante en los precios. Aquí les voy a explicar de análisis de variables macroeconómicas, ¿sí? Bueno, ¿qué nos muestra el gráfico? El gráfico nos muestra, el primer gráfico nos muestra el PIB, ¿sí? El crecimiento del PIB en 2014 fue del 4%. Y en 2018 el crecimiento del PIB fue de 2,9%. Esto significa que la economía siguió creciendo, pero a un ritmo mucho más lento. El PIB disminuyó porque el petróleo era uno de los motores de la economía colombiana. Al bajar su precio, la actividad económica perdió dinamismo y el crecimiento fue mucho menor, ¿sí? Porque Colombia en ese entonces lo que más exportaba era el petróleo. Bueno, las rentas petroleras. Aquí nos muestra el gráfico que en 2014 representaban el 5,3% del PIB, ¿sí? Y en el 2018 bajaron al 3,6% del PIB. Esto significa que el gobierno recibió menos dinero, demasiado poco dinero proveniente del sector petrolero. Las rentas petroleras disminuyeron porque el petróleo valía muchísimo menos. Esto redujo los impuestos, perdón, los ingresos del Estado por impuestos, regalías y dividendos. O sea que el Estado en esos años no recibió mucho dinero. O sea, esto fue lo que trajo la consecuencia muy grande para nuestro país por la caída del petróleo. La inversión extranjera. Aquí en el gráfico podemos ver que disminuyó al percibir una baja rentabilidad en el sector petrolero.
Esto significa que ya nadie quería invertir en esto. Muchos inversionistas a nivel mundial decidieron invertir menos o aplazar proyectos que tenían en este entonces con nuestro país. Al ser menos rentable el negocio del petróleo, llegaron menos inversionistas, ¿sí? O sea, ya ellos querían invertir en otras cosas, invertir en otros países y ya no con Colombia, pues porque el petróleo obviamente les iba a dejar, no les iba a dejar ganancias, les iba a dejar pérdidas. La balanza comercial. Bueno, aquí en el gráfico podemos ver que el déficit en 2014 fue de 6.231 millones de dólares y en el 2015 el déficit fue de 15.581 millones de dólares. ¿Sí? Esto significa que Colombia gastó muchísimo más dinero en importaciones que lo que recibió por exportaciones. O sea, Colombia gastó muchísimo dinero en lo que compró a otros países que lo que se recibió por sacar productos de nuestro país, ¿sí? La balanza comercial empeoró porque el país recibió menos ingresos por las exportaciones de petróleo. Esto aumentó el déficit comercial. Bueno, aquí podemos ver que en estos años lo que más se exportaba era el petróleo, o sea, no se le daba demasiada, o sea, había demasiada dependencia por el petróleo, ¿sí? Entonces, esto provocó una desaceleración económica que impactó el bienestar de los colombianos y motivó a que la gente le mostrara más importancia a exportar otros productos, ¿sí? Como el café, como las rosas, como el aguacate, como las frutas, ya que la minería, que invirtiera más en turismo, ¿sí? Para que si alguna vez vuelva a pasar esto que pasó en estos años con la caída del petróleo, Colombia no se vea afectada económicamente, ¿sí? Que tengamos otras opciones en el momento de exportar. Si un producto cae su precio, entonces tengamos otras opciones para seguir adelante en nuestra economía colombiana y no vuelva a repetirse lo que pasó en estos años por depender solo de un producto, ¿sí? Entonces, a continuación, les va a explicar la siguiente diapositiva mi compañera Dayana Zúñiga. Bueno, en este caso hablaremos del análisis de las políticas económicas. Estas son acciones que un país tiene, o mejor dicho, que un gobierno tiene para mejorar tanto la economía de un país, generar el empleo y así pues promover el crecimiento económico. Como muestra la imagen tenemos lo que es la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria y la política comercial. En el caso de la política monetaria, esa más que todo la maneja el Banco Central de un país. En el caso de Colombia, pues se encarga el Banco de la República. Este, se, este pues tiene su objetivo en controlar la inflación, controlar también que los precios de los productos pues no se eleven tanto. En esta se encuentra lo que es el aumento de la tasa de interés, control y control de la inflación. Pues en este caso, cuando el Banco de la República aumenta su tasa de interés, los préstamos pues se vuelven más costosos, haciendo que las personas pues gasten menos y así evitar que pues, los precios pues suban tan rápido. Ejemplo, pues si los precios de los alimentos se elevan bastante, pues el banco puede subir la tasa de interés para poder reducir el consumo y así pues bajar la inflación. En el caso de la política fiscal, esto más que todo en relación con los impuestos y el gasto que pues el gobierno realiza. Digamos, el gobierno utiliza esta política para obtener recursos y finanzas al momento de prestar el servicio como de salud, educación, lo que viene siendo también de carreteras y seguridad. En esto pues encontramos lo que es el incremento del IVA y control del gasto público.
Bueno, en este caso, pues, si el gobierno aumenta el IVA, recauda más dinero para financiar proyectos públicos, también puede controlar tanto pues cuánto va a gastar, de manera que pues no se endeude bastante. Pues, de ejemplo, si el gobierno pues desea construir ya sea una escuela o un hospital, pues este puede aumentar los impuestos o reducir gastos de otras áreas, de manera que pues así se pueda obtener recursos más necesarios. Bueno, pasamos a la política cambiaria. En este caso, pues se refiere a la moneda nacional frente a otros tipos de monedas como lo que es el dólar. En este caso, pues se encuentra lo que es la devaluación del peso y la mayor competitividad exportadora. Cuando el precio colombiano, pues, se devalúa, o mejor dicho, baja, esto viene siendo pues para una ventaja para los compradores extranjeros. Esto puede aumentar pues las exportaciones. Digamos un ejemplo, en caso de que el café pues llegara a aumentar, perdón, el precio del café llegara a mermar o restar o bajar, eh, pues más países van a comprarlo y esto va a ser una ventaja para los demás, tanto que pues así van a aumentar pues su producción en otros países. Y la política comercial, bueno, esta política pues busca fortalecer el comercio en otros países, dado que pues en eso se encuentra la diversificación de exportaciones y el impulso de la agricultura, la industria y también lo que son los, lo que es el turismo. En este caso, pues el objetivo es vender, o mejor dicho, exportar, pero también de manera que no se vaya a depender de un solo producto o un solo mercado. Ejemplo, pues en Colombia no únicamente se maneja el café, sino que también se maneja lo que viene siendo lo de las frutas, flores y, y pues así también se puede dar otros servicios en caso de turismo para así generar más ingresos. A conclusión de todo esto, pues l- las economías, las, las economías políticas pues son herramientas que utiliza el gobierno pues para mejorar su calidad de vida, tanto lo que es la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria y la política comercial. Todas estas trabajan juntas para promover el crecimiento económico y así mejorar la calidad de vida de la población y también su bienestar. A continuación, pues va a pasar mi compañera Vicky a explicar la siguiente diapositiva. Propuesta de políticas económicas. En primer lugar, pues la propuesta de diversificación del portafolio de exportación. Esto pues busca, ¿no? Que Colombia pues no dependa únicamente del petróleo, ¿no? Como fuente principal de ingresos al país. La idea pues es invertir, ¿no? Y dar incentivos a sectores como la agricultura, la industria manufacturera y el turismo. De manera pues que estos sectores, ¿no? De alguna manera pues generen, ¿no? Nuevas oportunidades de empleo y pues también se amplíen las fuentes de ingreso hacia el país. Esta medida pues tendría, ¿no? Unos efectos positivos sobre el crecimiento económico, sobre la balanza comercial y también sobre la tasa de desempleo. Porque pues al aumentar las exportaciones y atraer inversión al país se fortalece la economía en todo su conjunto. Además, pues desde el punto de vista macroeconómico, esta política pues incrementa, ¿no? La demanda agregada porque pues estimula, ¿no? Las exportaciones y la inversión y al mismo tiempo pues se fortalece, ¿no? La oferta agregada. Porque pues se amplían las capacidades productivas y la competitividad también.
A largo plazo, pues esto significa, ¿no? Que que sea un país más estable y menos vulnerable a todos los cambios referente a los precios internacionales del petróleo. En segunda propuesta, pues tenemos en iniciativa de crear y fortalecer un fondo de ahorro, ¿no? De estabilización fiscal. Este fondo pues funcionaría como una especie de colchón financiero, digámoslo así. Mm, pues cuando los precios del petróleo pues se vean elevados, se guardan, ¿no? Una parte de estos ingresos. Y cuando los precios del petróleo bajen, pues se utilizan, ¿no? Esos ahorros para mantener, ¿no? El gasto público. El objetivo en esto, pues, es evitar, ¿no? Que las finanzas del Estado, pues, sufran crisis repentinas. Y también, pues, que los programas sociales y las inversiones en infraestructura, pues, de alguna manera se vean interrumpidas. Em, También, pues, con esta medida, pues, se lograría reducir el déficit fiscal y también controlar el endeudamiento para así dar continuidad, ¿no? Garantizando que los proyectos que beneficien a la población, pues, sigan desarrollándose. Mm, En términos, pues, macroeconómicos, el fondo ayuda a, a sostener, ¿no? La demanda agregada, porque asegura, pues, que el Estado siga gastando incluso en tiempos de desaceleración y también, pues, que la oferta agregada al financiar productos, pues se aumente, ¿no? La capacidad, ¿no? De producción del país. En consecuencia a esto, pues se obtiene, ¿no? Un crecimiento económico más estable y sostenible a la vez. Conclusiones. Tenemos en primera conclusión, pues la alta dependencia del petróleo e impactos sobre el PIB, la balanza comercial e ingresos fiscales. En segunda conclusión, pues tenemos las políticas económicas que ayudaron a estabilizar la economía. Y en tercer lugar, tenemos la necesidad de diversificar exportaciones y fortalecer la sostenibilidad fiscal. Mm, o sea, el análisis general pues nos permite concluir, ¿no? Que la caída de los precios del petróleo pues mostró, ¿no? La gran dependencia que Colombia tiene frente a este recurso. Esta situación pues afectó el crecimiento económico, los ingresos del Estado, la inversión y la balanza comercial. Mm, sin embargo, pues las políticas monetarias, la fiscal, la cambiaria, la comercial, fueron pues los puntos claves, ¿no? Para reducir los efectos de la crisis y mantener, ¿no? La estabilidad macroeconómica. Por eso, pues es necesario, ¿no? Que el país siga trabajando en diversificarnos su economía y en mejorar los mecanismos de ahorro fiscal. Pues esto es la